Hola amigos, buenos días. La presencia de sangre en la orina del perro es algo que a cualquier propietario debe preocuparle, porque nos puede estar indicando muchísimas y muy graves enfermedades en nuestro perro. En este vídeo te voy a explicar cuáles son las causas de la aparición de esta sangre en la orina del perro, algo que conocemos con el nombre de hematouria en veterinaria, vaya nombrecito. Y en segundo lugar te voy a explicar cómo empezar a tratarlo. Te contaré cómo la tratamos en la veterinaria y cómo puedes tratarla tú directamente también, o empezar a tratarla por lo menos en tu domicilio. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te lo cuento. Las causas que van a provocar la aparición de sangre en la orina de nuestro perro se agrupan en 4 grandes grupos. En primer lugar, las causas que afectan a los conductos que llevan el pipí, la orina, desde el riñón al exterior. La uretra, los uréteres, la vejiga, etc. Aquí podemos tener desde infecciones e inflamaciones, por ejemplo la clásica cistitis, la presencia de cálculos que venían del riñón y que van rasgando y provocando una herida que va sangrando, apareciendo sangre en la orina. Por ejemplo, un traumatismo, el clásico desaprensivo que le da una patada al perro y que le daña un uréter o le daña la vejiga. Una neoplasia, son muy frecuentes, por ejemplo, los cánceres que afectan a la vejiga del perro, o directamente malformaciones congénitas. Algunas razas de perros, cuando son chiquines, pues tienen un uréter que está deformado, que es ectópico, por ejemplo, y que va a sangrar en algunos casos. Luego tenemos las enfermedades que afectan directamente al riñón. Ya no hablamos de los conductos, sino las patologías que afectan al riñón. Las patologías que afectan al riñón pueden ser también desde infecciones o inflamaciones, es decir, ahí no hay mucho problema. Enfermedades parasitarias, por ejemplo, la Ehrlichia nos va a provocar la aparición de sangre en la orina del perro. Y lógicamente la leptospirosis, con lo cual habrá que hacer un análisis de orina para ver la presencia o no de estos posibles parásitos. Y luego tenemos, pues ya como igual que en los uréteres y demás, aquí al riñón puede afectarle también traumatismos, un golpe o una caída, o tumores que afectan concretamente ya al riñón. El tercer tipo de causas que va a provocar la aparición de sangre en el pipí del perro son las causas que afecten ya no ni al riñón ni a los uréteres, por ejemplo, ni a los conductos que llevan el pipí al exterior, sino que afecten directamente a los genitales tanto del perro como de la perra. Aquí tenemos desde infecciones e inflamaciones también que afecten, por ejemplo, a la vagina, que la perra tenga, por ejemplo, una piometra, es decir, una infección purulenta en su útero. Esto va a provocar también la aparición de sangre en la orina del perro. Las clásicas inflamaciones en la próstata de los machos, los perros tienen también prostatitis, y ya lógicamente tumores, neoplasias, es decir, hay un conjunto de causas bastante amplio. Y como cuarto grupo de causas tenemos las causas que provocan alteración en la hemostasis, es decir, que la coagulación de la sangre del perro no funcione bien, no vaya bien, y esto provocará que aparezca sangre en la orina. ¿Esto cuándo ocurre? Pues puede ocurrir, por ejemplo, que el perro sea hemofílico, es raro, pero puede ocurrir, pero lo más común es que vuestro perro haya comido un raticida. Si vuestro perro come un raticida, la mayoría de ellos está hecho con warfarina, la warfarina es un anticoagulante que provocará que el animal sangre orina con glóbulos rojos, con sangre. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Veréis que algunos tratamientos que os propongo vais a poder hacerlos perfectamente en vuestro domicilio, porque es bastante sencillo. En primer lugar, tenemos que bajar la inflamación. Esto es básico, y para bajar la inflamación tenemos que utilizar un antiinflamatorio. Yo personalmente en clínica utilizo el Meloxicam, lo podéis también comprar, viene con receta, pero se vende con facilidad, el veterinario lo puede vender directamente y es de muy fácil uso, se va en gotitas y se aplica muy bien. Si tenéis cualquier duda sobre su uso, la dosis y demás,
Aquí os hicimos un vídeo explicando cómo tenéis que gastar este antiinflamatorio. Que no tenéis acceso al antiinflamatorio por la razón que sea y queréis utilizar antiinflamatorios naturales, se pueden hacer servir. Os tengo que decir que no son tan potentes en este caso, ¿de acuerdo? También hay que ser sincero, pero si los queréis conocer, también hicimos un vídeo explicándoos los antiinflamatorios naturales. Veis que hacemos vídeos para que luego poder daros información más completa de las enfermedades. En segundo lugar, después de tratar la inflamación, ¿qué tenemos que hacer? Hay que tratar también la infección, porque habéis visto que muchas de las causas tienen que ver con una infección bacteriana. Y por lo tanto, ¿qué antibióticos tenemos que dar? Pues de entrada podemos dar la doxiciclina, que nos va a funcionar en estos casos muy bien, yo la gasto muchísimo. Si tenéis doxiciclina en casa que hayáis utilizado, por ejemplo, en el pasado para un problema, yo qué sé, de problema respiratorio, pues la podéis hacer servir también en este caso. Y para utilizarla más correctamente, os hicimos también un vídeo con las dosis, precauciones de uso, etcétera, etcétera. Pero si no tenéis ningún antibiótico en casa y tenéis que empezar a tratar al perro, porque esto hay que tratarlo, evidentemente, tenéis que empezar dándole, por ejemplo, amoxicilina. La amoxicilina, si tenéis ya de antiguo, como os he dicho, ningún problema. ¿Que tenéis la de humana, la que gastáis vosotros? Ningún problema también. Es exactamente la misma que la de veterinaria. Quien os diga lo contrario, os miente. Os miente. Hay mucha gente que tiene costumbre de mentir. Hay que tener una serie de precauciones y cuesta un poquito ajustar la dosis porque está pensado para humanos. Pero para utilizarla correctamente os hicimos también este vídeo que pasito a pasito os llevo de la mano para que sepáis utilizar vuestra amoxicilina en vuestro perro y ahorrar muchísimo dinero. Más cosas que hay que hacer. Como es muy posible que el perro o perra, la perra es menos frecuente, pero también se puede dar, tenga cálculos renales, es decir, las clásicas piedras, hay que tratar esto. Y esto lo más común de tratar es variando el pH de la orina, el pH que pase del pipí que se vaya formando y salga al exterior. Porque si bajamos el pH, las piedras poco a poco se irán diluyendo. Para esto hay dos tratamientos básicos. Uno es con la alimentación, es decir, aquí os pongo algunos piensos, imágenes, pero hay muchos piensos o croquetas para este tipo de problema. Y luego hay un tratamiento casero que es también muy efectivo, que consiste en bajar el pH del agua de bebida. No es quizás tan efectivo, se puede dar al mismo tiempo que la alimentación específica y consiste simplemente en que por cada litro de agua pongas una cucharadita pequeña de vinagre. La práctica se trata de hacer una dilución casi entre el 1 y el 2%, lo suficiente para disminuir un poco el pH del agua y que ese agua un poquito ácida nos ayude a diluir las posibles piedras que tenga el perro. Y por último, como os he explicado también, que puede ser que el perro haya comido un veneno, un raticida, y que tenga un problema de hemostasia. Hace no mucho os hicimos un vídeo explicando cuál es el antídoto natural que podéis dar, tanto natural como el que yo hago servir en la clínica. La diferencia es que el que os voy a proponer yo lo podéis comprar en pastilla y se da vía oral, y el que gasto yo en clínica es vía inyectable, que es un poco más rápido de hacer, pero es la misma molécula. Me estoy refiriendo a la vitamina K1. La vitamina K1 es el antídoto más eficaz contra la warfarina, que está presente en la gran mayoría, por no decir en todos los raticidas. Como os decía, os hicimos este vídeo donde paso a paso os digo cómo podéis utilizar la vitamina K1 de manera que reduciréis la presencia de sangre en la orina y al mismo tiempo evitaréis los problemas secundarios al veneno. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.